Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos que día a día nos acompañan en el estudio de este presente mensaje de la justificación por la fe, un mensaje precioso, un mensaje que es de valor incalculable y es un mensaje que está comparado con una mina de oro, porque realmente esa es la verdadera riqueza que el verdadero cristiano necesita en este tiempo para poder de esa manera tener las bendiciones de la salvación. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe. Estamos en el estudio número 87. Vamos a continuar estudiando, rogando en nuestros corazones de que Dios pueda concedernos su gracia, porque realmente nosotros no merecemos, pero la gracia de Dios está disponible para toda alma, para todo ser humano que tiene hambre y sed de justicia y hambre y sed de salvación. Y rogando de que nos pueda conceder su Espíritu Santo, que está dispuesto a trabajar externamente de nuestras vidas para poder llevarnos al arrepentimiento y a conocer a Dios, o también, una vez que uno haya experimentado ese arrepentimiento verdadero, el Espíritu Santo trabaja también dentro del corazón. Así que, sea cual fuere, necesitamos la dirección de Dios para poder por nosotros mismos conocer este mensaje tan importante, un mensaje central, es el eje central del plan de salvación. Sin este eje central, las demás verdades no tendrían su lugar correspondiente. Así que, con este sentir, con ese deseo de perseverar en Cristo, de que Dios es el único que nos puede dar el tiempo, Dios es el que nos puede dar esa disposición y de Él depende todo. Por eso el ser humano necesita reconocer su condición desvalida. Vamos a entonces seguir estudiando cómo Jesús enseñó este mensaje en una forma práctica cuando estuvo en esta tierra. Jesús enseñó este mensaje de salvación, este plan de salvación, cuando Él purificó el templo de Jerusalén en 3 oportunidades. Cada año en la fiesta de Pascua, Jesús asistía a Jerusalén y una de las obras que realizó es purificar los atrios del templo de Jerusalén. Los atrios del templo de Jerusalén estaban atestados, estaban llenos de mercaderes que cambiaban el dinero para las ofrendas del templo y que también vendían animales para el sacrificio, de tal manera que se había tornado un lugar común, un lugar de comercio, y Jesús vino a limpiar eso. Pero con esa obra que estaba realizando, quería enseñar 2 lecciones importantes que los judíos, los mayores religiosos de ese tiempo, no pudieron comprender. Ellos comprendieron literalmente, no espiritualmente. Lo mismo aconteció a sus padres en el desierto. Cuando Dios mandó a construir el santuario en el desierto, el objetivo de Dios era enseñarles 2 verdades paralelas y que se complementan unas con otras. El santuario celestial, que es el trono de Dios, está asentado en el santuario celestial. Y la segunda verdad es de que pudieran comprender de que el alma humana es un santuario viviente. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:19 dice: ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo y que Dios debe morar en ese templo? ¿No saben ustedes?, dijo el apóstol Pablo.
Realmente el pueblo de Israel en el desierto no comprendió esas dos verdades. Solo se quedó con el santuario terrenal. Ellos no comprendieron que Dios y Cristo moran en el santuario celestial y que el ser humano también es un santuario viviente que necesita que Dios ocupe ese trono también. No entendieron esa lección, ni los judíos, como en el estudio anterior hemos comenzado a estudiar. Ahora vamos a continuar porque no hemos terminado. Necesitamos conocer las 3 purificaciones del santuario terrenal, lo cual es una señal, es una lección que así nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas necesitan ser purificadas. ¿Y quién puede purificar eso? Solamente Cristo. Cristo es el sumo sacerdote. Cristo es el dueño de nuestro santuario. Él puede hacer la limpieza completa para que nosotros estemos preparados para recibir su Espíritu Santo en gran medida. Y así este mensaje que necesitamos experimentar podamos llevar al mundo. Porque el que tiene las riquezas del cielo, ¿no? El oro afinado en fuego es la mayor riqueza para poder enfrentar este mundo que pronto va a terminar. Pero antes de terminar, este mundo va a entrar en un caos, va a entrar en un tiempo bastante difícil para poder vivir en este mundo. Mas esto lo dejamos para otra oportunidad. Entonces, en Deseado de todas las gentes, página 133, nos dice, vamos a recordar, dominados, dice, por el terror, los sacerdotes y príncipes habían huido del atrio del templo, y de la mirada escrutadora que leía en sus corazones, mientras huían, se encontraron con otros que se dirigían al templo y les aconsejaron a que se volvieran, diciéndoles lo que habían visto y oído. Cristo miró anhelante a los hombres que huían, compadeciéndose de su temor y de su ignorancia de lo que constituía el verdadero culto. En esta escena veía simbolizada la dispersión de toda la nación judía por causa de su maldad e impenitencia y su incredulidad. Así que Cristo, el verdadero dueño del templo, y Cristo mismo siendo el templo viviente, cuando se presentó en los atrios del templo, dice, todos los sacerdotes, los príncipes, los que vendían y compraban, dice, todos los que estaban afanados en esos menesteres de ese negocio, huyeron, dice. Inmediatamente tuvieron que desaparecer de ese lugar y se dispersaron. Cada uno huyó hacia diferentes direcciones. Y a los que venían también les dieron el aviso y tuvieron que huir también. Parecía para ellos el juicio final. ¿Qué significa eso? Eso significaba de que así el pueblo de Israel, la nación judía, iba a ser dispersado después de la muerte de Cristo a todo el mundo. Así se dispersó el pueblo de Israel, que era una nación unida. Ahora está en todo el mundo, los judíos. Esa misma historia, hermanos y hermanas, se repitió en 1888. Por haber despreciado a Cristo, por no dejar que Cristo limpie el templo del alma humano, así como está purificando el santuario celestial, el pueblo adventista rechazó y ahora todo el pueblo adventista está dispersado en todo el mundo. Se fraccionó en miles de grupos y en muchas iglesias organizadas. Esa es la consecuencia. Y si hoy en día también nosotros repetimos la historia, la triste historia de 1888 y la triste historia del rechazo
de Jesús por el pueblo judío, también la misma consecuencia caerá sobre nosotros. Por eso necesitamos seguir estudiando con calma todas las palabras escritas que Dios dejó para nuestra enseñanza, para nuestra advertencia y para nuestro beneficio, para que nosotros no podamos repetir, dice, lo que ellos hicieron, y aprender todo lo bueno. Discurso Maestro de Jesucristo, página 8, nos dice: los maestros y caudillos de Israel se hubiesen sometido a su gracia transformadora, Jesús los habría hecho embajadores suyos ante los hombres. Fue primeramente en Judea, donde se proclamó la llegada del reino y se le llamó al arrepentimiento. En el acto de expulsar del templo de Jerusalén a los que lo profanaban, Jesús anunció que era el Mesías, el que limpiaría el templo del alma de toda contaminación de pecado y haría de su pueblo un templo consagrado a Dios. Pero los caudillos judíos no quisieron humillarse para recibir al humilde Maestro de Nazaret. Durante su segunda visita a Jerusalén, fue emplazado ante el Sanedrín y únicamente el temor del pueblo impidió que procuraran quitarle la vida los dignatarios que lo constituían. Fue entonces cuando, después de salir de Judea, principió Cristo su ministerio en Galilea. Así que Jesús quiso enseñarles una lección preciosísima, una lección objetiva, una lección visible que hasta un niño pequeño podría comprender. Porque hoy por hoy se dice de que la didáctica para enseñar a los niños es con objetos visibles. Así Jesús enseñó a su pueblo que vino a buscar en aquel tiempo, hace 2000 años atrás. Ellos presenciaron cómo Jesús expulsó de los atrios del templo a los que profanaban. Jesús así quería, limpiar el templo del alma de toda contaminación de pecado para hacer, un templo consagrado a Dios, una vida consagrada. A eso se llama consagración. Hoy en día, casi la mayoría de los predicadores llevan este mensaje y dicen: hermanos, hay que consagrarse a Dios. Pero el gran problema es que el ser humano no puede consagrarse. Solamente Cristo nos puede consagrar. Porque para consagrar, Cristo necesita limpiar el atrio, o sea, lo que está a la puerta del corazón, primeramente, no lo que está adentro. ¿Qué es lo que está afuera del corazón? En la puerta del corazón que no deja entrar a Cristo. Hemos estudiado ya. Son las escorias de este mundo, dice. Son las riquezas de maldad. Todos nuestros bienes, nuestras pertenencias, están amontonados, porque amamos tanto, a las cosas de este mundo, que por más que supliquemos, por más que pidamos, por más que dejemos, Señor, entra a mi corazón, Cristo no va a entrar. Hay una montaña, acumulada en la puerta de nuestro corazón, así como en el atrio del templo estaba lleno de mercaderes, lleno de las cosas de los tráficos de este mundo, riquezas de maldad. ¿Quién limpió eso? Jesús. Nosotros necesitamos reconocer eso y renunciar y entregar a Jesús. Decir: Señor, ya estoy harto, estoy cansado ya de las cosas de este mundo, porque ninguna solución me trae. Si hablamos nomás de la salud física,
Estamos cansados de comprar cosas para alimentarnos quizás vegetarianamente con los mejores alimentos, pero a la final terminamos enfermos. Educamos a nuestros hijos, mandamos a los mejores centros de educación de este mundo, pero a la final, ¿cómo están nuestros hijos? Nuestros hijos no quieren servir a Dios, no quieren que Dios los consagre. Solamente el ser humano humanamente quiere consagrarse. La consagración humana es aparentemente buena, o sea, de ir a la iglesia, de leer la Biblia, hablar el Evangelio a otros. Bueno, uno dice ya está consagrado. No, el ser humano no puede consagrarse. Cristo tiene que consagrarlo. Para consagrar tiene que limpiar todos los pecados y las consecuencias del pecado que han traído las riquezas de maldad a nuestra vida, a nuestras posiciones. Y una vez que Cristo entre a nuestro corazón, limpiará también lo más importante, todos los pecados del corazón. En el corazón están depositados, es un depósito de pecados, que por falta de oportunidad a veces no lo hemos manifestado. Y manifestamos una apariencia de piedad. Somos hipócritas, tenemos una máscara de la religión, porque nos cuidamos de realizar actos pecaminosos, pero nuestro corazón está desconforme, está ansioso, está preocupado, no hay paz, está vacío. Nuestra vida está vacío, por eso buscamos las cosas de este mundo. Nuestro corazón está vacío, por eso vamos a la iglesia. Entonces eso indica que el yo ocupa el trono de nuestro corazón, el ego, y Satanás trabaja por medio del yo. Necesitamos renunciar para que Cristo pueda limpiar. El hombre lo único que puede hacer es reconocer, entregarse y mantenerse conectado, unido, reconciliado a Cristo. Entonces, sigamos leyendo. Pero los caudillos judíos no quisieron humillarse para recibir al humilde Nazareno. Por eso Jesús, aún en su segunda visita, en la segunda limpieza, dice, fue emplazado ante el Sanedrín. Solo por temor al pueblo, lo soltaron a Jesús. Deseado a todas las gentes, página 135, sigue diciendo: el pecado de la profanación del templo incumbía en gran medida a los sacerdotes. Estos miraban la misión de Cristo como una innovación y ponían en duda su derecho de intervenir en lo que había sido permitido por las autoridades del templo. Se ofendieron porque el tráfico había sido interrumpido y ahogaron las convicciones del Espíritu Santo. ¿Quiénes tenían la mayor responsabilidad para que el atrio del templo sea profanado? Los sacerdotes, dice. En todos los tiempos, siempre los líderes, los dirigentes, los maestros, pastores, han sido los que han impedido que Cristo pueda entrar en el templo del alma humano de los creyentes. Así aconteció cuando Jesús estaba en esta tierra. En 1888 aconteció lo mismo. Desde el presidente de la Conferencia General, Jorge Butler, Uriah Smith, Cangri y todos los demás dirigentes, ellos impidieron de que el mensaje de la justicia por la fe no sea aceptado, porque ellos dieron un mal ejemplo. Ellos se oponieron tenazmente y rechazaron, dice, al Espíritu Santo, al mensaje y a los mensajeros. Y por eso el pueblo adventista se fraccionó y está pues dividido hoy en día. Y ese mensaje nos ha llegado ahora a nosotros.
La gran pregunta que necesitamos hacernos es nosotros, ¿ahora qué haremos? Y el Espíritu Santo podrá respondernos a nuestro corazón, a nuestra mente. Sigamos leyendo en la página 136 de Deseado. Sobre todos los demás, los sacerdotes y gobernantes debieran haber visto en Jesús al ungido del Señor, porque en sus manos estaban los rollos sagrados que describían su misión, y sabían que la purificación del templo era una manifestación de un poder más que humano. Por mucho que odiasen a Jesús, no lograban librarse del pensamiento de que podía ser un profeta enviado por Dios para restaurar la santidad del templo. Con una deferencia nacida de este temor, fueron a preguntarle: ¿qué señal nos muestras de que haces estas cosas? Así que los gobernantes, los sacerdotes, los líderes, ellos debían haber percibido, dice, con los ojos, con los oídos, todo lo que Jesús hacía. Ningún ser humano podía limpiar los atrios del templo, era difícil desalojar. Y ellos conocían también los rollos sagrados, las profecías, pero ellos ignoraban todo eso. Y odiaron, dice, a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, su vida era como un látigo para ellos, porque tenía un carácter puro y santo, y eso les ofendía. Y por eso ellos, cuando vieron estas obras poderosas de Jesús, le preguntaron: ¿qué señal nos muestras de que haces estas cosas? Las señales habían sido dadas ya, ellos no quisieron creer, y Jesús no pudo darles otra señal. Hoy en día también el cristianismo pide señales también, y las señales están dadas ya. Una de las mayores señales que actualmente tenemos es la condición de nuestro mundo, que está llegando a un caos, está llegando a una confusión, está llegando a los momentos más críticos de la historia de este mundo. Nunca en la historia se ha visto una paralización mundial, nunca en la vida se ha visto una enfermedad en todo el mundo, y nunca se ha visto que todo el mundo pueda unirse para poder decretar leyes, para poder confinar, para poder encerrar a los seres humanos en sus casas, para prohibir la libertad. Nunca se ha visto algo así semejante a ello. Es una de las señales que estamos viendo, pero nuestro corazón duro no dice nada. Hoy en día los líderes religiosos no se pronuncian, no dicen nada, excepto algunos por ahí que son contados. Aún los hombres estudiosos, los hombres de ciencia del mundo, reconocen que está aconteciendo algo extraordinario, algo nunca visto, y están preveyendo que vendrá cosas peores, donde estos poderosos de la tierra, dice, nos controlarán y estaremos esclavizados, como hemos dicho en el estudio anterior. Nos encerrarán en las cárceles de nuestra casa. Nuestras mansiones, nuestras casas se convertirán en cárceles. Eso es lo que están preveyendo. Entonces no necesitamos mayor señal de que ya la ira de Dios y las señales están comenzando a cumplirse. Necesitamos tomar conciencia y despertar de nuestra situación en que estamos sumidos en este mundo. Y el mayor causante de esto es el pecado que está en el corazón. Vamos adelante, deseado de todas las gentes, 540. Está basado en San Mateo 21, 12 al 16.
y 23 al 46. Dice: al comenzar su ministerio, Cristo había echado del templo a los que lo contaminaban con su tráfico profano, y su porte severo y semejante al de Dios había infundido terror al corazón de los maquinadores traficantes. Al final de su misión, vino de nuevo al templo y halló tan profanado como antes. El estado de cosas era peor, aunque entonces el atrio exterior del templo parecía un amplio corral de ganado. Con los gritos de los animales y el ruido metálico de las monedas se mezclaba el clamoreo de los airados altercados de los traficantes, y en medio de ellos se oían las voces de los hombres ocupados en los oficios sagrados. Los mismos dignatarios del templo se ocupaban en comprar y vender y en cambiar dinero. Estaban tan completamente dominados por su afán de lucrar que a la vista de Dios no eran mejores que los ladrones. Eso es lo que hoy está aconteciendo en nuestro mundo. Tanto el mundo en general y el mundo religioso, estamos tan absortos en las cosas de este mundo, en comprar, vender, trabajar, estudiar y renovar nuestras cosas, modernizarnos en este mundo, complacer nuestros apetitos, lograr la mayor educación de este mundo que nada bueno va a traer. Todo eso dice que hace. Todo eso nos domina y no tenemos tiempo para poder examinar nuestra condición ni para poder buscar a Dios. Y como dice aquí, todo eso dice, no los hacía mejor que los ladrones, eran peores que los ladrones. El robo está en el mundo entero. Por eso, todo negocio, toda empresa, todo trabajo, toda venta de las cosas de este mundo, todos los artefactos y las máquinas de la ciencia, todo está basado en la mentira, en el robo, en el engaño. No hay un trabajo honrado, no existe una actividad limpia, recta y sana y limpio, no existe en este mundo. Y eso contamina al creyente profeso. Por eso Jesús es el único que nos puede limpiar de eso. Nosotros no podemos. Los líderes religiosos, los maestros de la religión han enseñado que hay que dejar esas cosas, pero no se puede dejar. Solamente necesitamos aceptar a Cristo para que Él pueda limpiar. Pero toda promesa que Dios ha hecho en el plan de salvación para limpiarnos de todos estos pecados es condicional. La condición es que nosotros estemos dispuestos a abandonar gozosamente si es que el Señor lo limpia. Deseado de todas las gentes 540 sigue diciéndonos: los sacerdotes y gobernantes consideraban liviana cosa la solemnidad de la obra que debían realizar. En cada Pascua y fiesta de las cabañas se mataban miles de animales y los sacerdotes recogían la sangre y la derramaban sobre el altar. Los judíos se habían familiarizado con el ofrecimiento de la sangre hasta perder casi de vista el hecho de que era el pecado el que hacía necesario todo este derramamiento de sangre de animales. No discernían que prefiguraba la sangre del amado Hijo de Dios, que había de ser derramada para la vida del mundo y que por el ofrecimiento de los sacrificios los hombres habían de ser dirigidos al Redentor crucificado. Tantos sacrificios, tantas ceremonias, dice, habían perdido el objetivo del significado. Solamente lo hacían mecánicamente y porque se habían acostumbrado. La religión también hoy en día
se ha convertido en algo como una costumbre, algo mecánico, algo que uno lo hace ya automáticamente. El religioso vive de su casa al templo, del templo a su casa, de su casa al trabajo, de su trabajo al templo, y así sucesivamente. Se pierde el verdadero significado de la religión. En el mismo libro, página 540, sigue diciendo: Jesús miró las inocentes víctimas de los sacrificios y vio cómo los judíos habían convertido estas grandes convocaciones en escenas de derramamiento de sangre y crueldad. En lugar de sentir humilde arrepentimiento del pecado, habían multiplicado los sacrificios de animales, como si Dios pudiera ser honrado por un servicio que no nacía del corazón. Los sacerdotes y gobernantes habían endurecido sus corazones con el egoísmo y la avaricia. Necesitamos aprender esta lección. ¿Qué es lo que endurece el corazón? ¿Qué es lo que vuelve al corazón incrédulo? El egoísmo y la avaricia. ¿Qué es el egoísmo? El egoísmo es buscar todo para sí, nada para los demás, acumular todo para sí. ¿Y qué es avaricia? Avaricia es acumular, amontonar y apropiarse, aprovechándose de la necesidad de los demás. Así como Judas tenía, dice, el demonio de la avaricia, pero él era funcionario más cercano de la religión de Cristo, y podemos decir de una religión verdadera, de la Iglesia de Cristo. Así también hoy en día nosotros podemos estar en una iglesia correcta, en un grupo correcto, pero si todavía hay egoísmo, hay avaricia, nos gustan las cosas de este mundo, entonces Cristo no puede morar en ese corazón. Dios es un Dios santo, su ira es la respuesta al pecado. Sigamos leyendo. Habían convertido, dice, en medios de ganancia los mismos símbolos que señalaban el Cordero de Dios. Así se había destruido en gran medida a los ojos del pueblo la santidad del ritual de los sacrificios. Esto despertó la indignación de Jesús. Él sabía que su sangre, que pronto había de ser derramada por los pecados del mundo, no sería más apreciada por los sacerdotes y ancianos que la sangre de los animales que ellos vertían constantemente. Así que tantos sacrificios ya no significaban nada para ellos. Hoy en día también lo mismo acontece. Ya el hablar de Cristo, hablar de Dios, ya no significa nada. Ya a Dios y a Cristo se los tienen al nivel de seres humanos. No hay temor. No podemos creer que Dios es un Dios poderoso que gobierna todo el universo y que bendice, suple todas las necesidades de los hombres. El ser humano no tiene fe en Dios. Por eso es que uno se entrega al mundo a buscarse la vida, a ganarse la vida, porque no cree que Dios puede suplirle, que puede darle. Eso aconteció en aquel tiempo. Hoy también se está repitiendo la historia. La página 541 de Deseado sigue diciendo: Cristo había hablado contra estas prácticas mediante los profetas. Samuel había dicho: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Así que Dios lo que quiere es la presta obediencia a su palabra. Pero para escuchar su palabra
tiene que Cristo estar en el corazón, porque no podemos escuchar lo que Dios nos habla desde el cielo. Él tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y si Él está en nuestra mente y en nuestro corazón, Él es un Salvador presente, un Salvador que vive con nosotros en el templo de nuestra alma, entonces le prestaremos atención. Y si no, no habrá tiempo. Diremos, no hay tiempo para estudiar, no hay tiempo para escuchar. El profeta Isaías dice, al ver en visión profética la apostasía de los judíos, se dirigió a ellos como si fuesen gobernantes de Sodoma y Gomorra. Les dijo, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos? Cuando venisteis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad la viuda. Esto es lo que profeta Isaías profetizó para el pueblo de Israel. Y esa profecía también es para nosotros en este tiempo. Nosotros, dice, así como el pueblo de Israel estaba como Sodoma y Gomorra. Y por eso Isaías les dijo, vuestros holocaustos, vuestras ceremonias, vuestros cultos, vuestras ofrendas, dice, harto estoy, de nada sirven si ustedes viven como Sodoma. Hoy en día también nosotros estamos viviendo como los de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? Abundancia de pan, riqueza, comodidad, los bienes de este mundo amontonados que tenemos, ricos materialmente. Entonces, si estamos así, entonces eso indica que nuestro corazón es orgulloso, es egoísta, es avariento. Nuestro corazón está lleno de las cosas de este mundo. Entonces nuestra vida religiosa, el asistir a los cultos, el ir a la iglesia, el predicar la teoría del Evangelio, el repartir nuestros bienes, el dar los diezmos y tantos servicios religiosos, dice, de nada valen. El obedecer la ley de los 10 mandamientos de nada vale si nuestro corazón está lleno del amor al mundo y a las comodidades. ¿Y cuál es la recomendación? Dice, lavad, limpiaos, quitad la iniquidad. Entonces, si nosotros entendiéramos este consejo, este llamado de lavaos, limpiaos, quitad iniquidad, tendríamos que reconocer, dice el Señor, nosotros no podemos. Señor, nosotros estamos contaminados de pecado. Señor, te entrego mi vida para que tú puedas limpiarme. Pero si nosotros somos autosuficientes, haremos pues la limpieza a nuestra manera. Y hacer limpieza a nuestra manera, solo podemos limpiar, dice, como los judíos, lo exterior del vaso, lo exterior del plato. No podemos limpiar nuestro corazón. Solo Cristo puede hacer esta obra si nosotros comprendemos la verdadera entrega. Porque la conversión o la vida nueva que Cristo ofrece, la limpieza, es condicional. Si el hombre se resiste
y no quiere, Dios no puede hacer nada. La página 541 de Deseado de todas las gentes sigue diciendo: el mismo que había dado estas profecías repetía ahora por última vez la amonestación. En cumplimiento de la profecía, el pueblo había proclamado Rey de Israel a Jesús. En cumplimiento de la profecía, el pueblo había proclamado Rey de Israel a Jesús. Él había recibido su homenaje y aceptado el título de Rey. Debía actuar como tal. Sabía que serían vanos sus esfuerzos por reformar un sacerdocio corrompido. No obstante, su obra debía hacerse. Debía darse a un pueblo incrédulo la evidencia de su misión divina. Así que las profecías tenían que cumplirse, dice. Y Jesús entró triunfalmente a Jerusalén como rey de Israel. Pero aún ese pueblo vio con sus ojos a Jesús proclamado, pero no pudieron reconocerlo como el Mesías. Porque solamente Jesús podría hacer una reforma del sacerdocio corrompido, pero no lo aceptaron. Solamente Jesús, para cumplir la profecía, permitió que lo loaran y lo alabaran y lo ensalzaran y lo proclamaran como rey cuando entró a Jerusalén en su tercera visita de la fiesta de la Pascua. Deseado de todas las gentes 541 sigue relatando: de nuevo la mirada penetrante de Jesús recorrió los profanos atrios del templo, la tercera purificación. Todos los ojos se fijaron en él. Los sacerdotes y gobernantes, los fariseos y gentiles miraron con asombro y temor reverente al que estaba delante de ellos con la majestad del Rey del cielo. La divinidad fulguraba a través de la humanidad, invistiendo a Cristo con una dignidad y gloria que nunca antes había manifestado. Los que estaban más cerca se alejaron de él, tanto como el gentío lo permitía, exceptuando a unos pocos discípulos suyos. El Salvador quedó solo. Se acalló todo el sonido. El profundo silencio parecía insoportable. Cristo habló con un poder que influyó en el pueblo como una poderosa tempestad. Escrito está, dijo: mi casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones habéis hecho. Su voz repercutió por el templo como trompeta. El desagrado de su rostro parecía fuego consumidor. Ordenó con autoridad: quitad de esto aquí. Así la última vez purificó los atrios del templo de Jerusalén. Hoy en día también Jesús está esperando y quiere purificar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón de todas las riquezas, los afanes de este mundo, de todo lo terrenal. Porque eso es lo que dificulta que nosotros podamos consagrar nuestra vida como un reino de sacerdotes, como real sacerdocio, como nación santa consagrado. Solamente Cristo nos puede consagrar, nosotros no podemos consagrarnos. Jesús, con ese poder, dice que con su palabra limpió, dice, los atrios del templo. Con ese mismo poder y su gracia puede hacer una limpieza de nuestra vida, limpieza de todos nuestros pensamientos, de los 5 sentidos que tenemos, de nuestro corazón, de nuestros malos hábitos, malas costumbres, malos deseos, inclinaciones, sean heredadas o cultivadas. Todo eso Jesús puede limpiar. Mas nosotros estamos acostumbrados a todo ello. Pero el tiempo nos está diciendo de que todas esas cosas de nada no nos valdrán
en los últimos días de la historia de este mundo. La misma página 541 sigue diciendo: 3 años antes los gobernantes del templo se habían avergonzado de su fuga ante el mandato de Jesús. Se habían asombrado después de sus propios temores y de su implícita obediencia a un solo hombre humilde. Habían sentido que era imposible que se repitiera su humillante sumisión. Sin embargo, estaban ahora más aterrados que entonces y se apresuraron más aún a obedecer su mandato. No había nadie que osara discutir su autoridad. Los sacerdotes y traficantes huyeron de su presencia arreando su ganado. Así que todos los que se ocupaban en los negocios, en los patios del templo, los sacerdotes, todos los maestros del pueblo, dice que avergonzados, tuvieron que huir. Pero después se lamentaron. ¿Cómo es que solamente a la voz de un hombre humilde, sencillo, tuvieron que huir? Y estaban tan decididos en la próxima, a no dejarse espantar, dejarse llevar con ese miedo. Pero ahora en la tercera purificación aconteció lo mismo. Tuvieron que huir de su presencia. Así que Cristo tiene ese poder. Por eso Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y esa potestad nos quiere dar. Si aún aquellos hombres poderosos, líderes, huyeron de su presencia, entonces, si nosotros somos enviados por Cristo con ese poder, y si Él mismo va con nosotros, entonces todo el mundo podrá darnos paso para llevar este último mensaje de misericordia al mundo. Un Dios que todo lo da, un Dios que salva, un Dios que suple todo, un Dios que da bendición espiritual, pero no un Dios que bendice materialmente. En el plan de salvación, Jesús nunca prometió bendición material. Hoy en día el mundo religioso ha creado un Jesús podemos decir, un Jesús que da dinero, que da riquezas. Alguien dijo un Jesús Papá Noel, pero ese Jesús no existe, es invento del hombre. Jesús nunca prometió bienes terrenales. Aún Satanás le ofreció, Jesús lo negó. Aún los discípulos también dejaron todo eso. Entonces Jesús a Judas, ¿qué le dijo? A Judas le gustaba la avaricia, tener las cosas de este mundo. Jesús le dijo: el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. No le ofreció nada de las cosas de este mundo. Pero hoy en día nos han enseñado que Dios va a bendecir tu trabajo, que Dios va a bendecir tu estudio, Dios va a bendecir tu ciudad, tu casa, tus cosas. Dios no bendice con cosas materiales. Dios lo que bendice es bendición espiritual. Y si Dios da la bendición espiritual, como dice San Mateo 6:33, la bendición material es automático. Va juntamente con la bendición espiritual. No necesita pedir la bendición temporal. Porque Dios dice, si nosotros somos hijos de Dios, Dios no nos puede desamparar. Aún dice Dios alimenta a todo el mundo, aún a los que todavía son sus hijos huérfanos, los que no han regresado a ser adoptados nuevamente, a los que no han aceptado el plan de salvación, también Jesús los sigue bendiciendo. La bendición temporal es para todos, no necesita pedir a Dios. Pero en vano nos han enseñado a pedir bendición material. Lo que necesitamos es bendición espiritual.
bendición de vida espiritual, bendición de nacimiento, bendición de vencer al pecado, bendición de aprender este evangelio de salvación para poder enseñar al mundo, bendición de sabiduría como pidió Salomón. Todo eso necesitamos pedir ¿para qué? No para trabajar en este mundo, en las cosas de este mundo, sino para trabajar, dice, como misionero activo, para trabajar todo el día, para salvar almas, para alimentar al hambriento con el pan de vida, para vestir al desnudo con la justicia de Cristo, con el carácter de Cristo, para dar al sediento el agua de vida, para poder dar seguridad, abrigo o casa, llevarles a Cristo. Cristo es la casa, Cristo es el verdadero templo, para refugiarse y para estar seguros en el tiempo de la angustia de las plagas que caerán sobre esta tierra. Eso es lo que Cristo quiso enseñar al pueblo de Israel en la purificación del templo de Jerusalén. Pero ese pueblo no entendió, no tuvieron tiempo, no tuvieron interés, eran indiferentes, no podían creer, porque su fe estaba concentrada en las cosas de este mundo. Nosotros también hoy en día estamos en la misma condición. Deseado a todas gentes, 543. Los fariseos estaban enteramente perplejos y desconcertados. Uno a quien no podían intimar ejercía el mando. Jesús había señalado su posición como guardián del templo. Nunca antes había asumido esa clase de autoridad. Nunca antes habían tenido sus palabras y obras de tan grande poder. Él había efectuado obras maravillosas en toda Jerusalén, pero nunca antes de una manera tan solemne e impresionante, en presencia del pueblo que había sido testigo de sus obras maravillosas. Los sacerdotes y gobernantes no se atrevieron a manifestarle abierta hostilidad. Aunque airados y confundidos por su presencia, fueron incapaces de realizar cualquier cosa adicional en ese día para prohibirle. Hoy en día también aguarda este poder para todos los que estamos con ese deseo y hambre de recibir a Cristo y estar dispuestos a dejar nuestra vida humana, nuestra vida carnal, nuestra vida pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa. Dios lo que quiere es disposición y decisión de aceptarle y seguirle. Por eso Jesús decía en los evangelios, una de ellas está en Lucas 9:23, decía, si alguien quiere, o sea, si alguien se decide y quiere, como un niño que dice, yo papá quiero, dice, entonces el papá le da decisión. Si nosotros decimos como Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? Estoy dispuesto a hacer. En Jesús, ¿qué dijo? Si estás decidido, entonces, niégate a ti mismo. Negarse a nosotros mismos. Esa es una gran verdad que necesitamos seguir comprendiendo. Y luego dice, tome su cruz, cargue su cruz cada día y sígame. Necesitamos cargar la cruz. La cruz es sacrificio y abnegación. Y allí es la solución, dice, para el egoísmo, la avaricia, para el amor al mundo. Esa es la vida cristiana. Por eso, para un cristiano verdadero, el sacrificio, dice, será un placer. Y el obedecer a Cristo y el cumplir los mandamientos, los estatutos, las enseñanzas, los dichos y las leyes, sean de salud o civiles, toda clase de leyes que Dios ha dispuesto, será, dice, una delicia, será fácil, un gozo, dice, obedecer. No necesitaremos que alguien nos ordene o nos llame la atención, porque tendremos el Espíritu Santo, nuestro guía, nuestro maestro, nuestro
capitán será Cristo, nuestro maestro será Cristo, y el que gobierne en nuestra vida, en el trono de nuestro corazón será Cristo, el reino de la gracia. Por eso en Deseado de todas las gentes 136 nos dice: Jesús les había mostrado una señal. Al hacer penetrar la luz en su corazón y al ejecutar delante de ellos las obras que el Mesías debía efectuar, les había dado evidencia convincente de su carácter. Cuando le pidieron una señal, les contestó con una parábola y demostró así que discernía su malicia y veía hasta dónde los conduciría. Les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El sentido de estas palabras era doble. Jesús aludía no solo a la destrucción del templo y del culto judaico, sino a su propia muerte. La destrucción del templo de su cuerpo. Los judíos ya estaban maquinando esto en su corazón. Cuando los sacerdotes y gobernantes volvieron al templo, se proponían matar a Jesús y librarse del perturbador. Sin embargo, cuando desenmascaró este designio suyo, no le comprendieron. Al interrogar sus palabras, las aplicaron solamente al templo de Jerusalén, y con indignación exclamaron: en 46 años fue este templo edificado, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Les parecía que Jesús había justificado su incredulidad y se confirmaron en su decisión de rechazarle. Hoy en día también nosotros estamos viviendo circunstancias, momentos similares. El mensaje de la justicia por la fe, el mensaje del testigo fiel que nos ofrece oro afinado en fuego, vestiduras blancas, colirio, está frente a nosotros. Cada momento, cada día el Espíritu Santo nos está llamando. Pero ¿qué acontece? Acontece lo mismo aconteció con los judíos, con el pueblo de Dios en aquel tiempo. Ellos entendieron mal. Jesús no les estaba hablando de ese templo de Jerusalén. Les estaba hablando que en cierto modo ese templo iba a ser destruido en el año 70. Y lo más importante era que les estaba hablando de que su cuerpo, que era el templo, iba a ser muerto, crucificado, iba a resucitar en 3 días. Y les estaba hablando, lo más importante todavía, de que cada uno era el templo viviente, el templo del alma humano. Cada uno fue creado como un templo de Dios para morada del Espíritu Santo. Y los corazones, las mentes de todos estaban llenos de iniquidad, llenos de maldad, llenos de toda clase de males de este mundo, de los tráficos, de los afanes, de los negocios de esta vida. Y Cristo les estaba diciendo que Él había venido a purificar la mente, el corazón, la vida, los pensamientos, las palabras, los hechos, los deseos. Todo Jesús quería purificarles, pero ellos no entendieron eso. Hoy en día también acontece lo mismo, estamos diciendo. Hoy en día todo el mundo sabe de que el ser humano está construido de 46 cromosomas. ¿Qué les parece, hermanos y hermanas? La ciencia nos ha enseñado, la ciencia de la biología, la ciencia de la vida humana nos ha enseñado que el ser humano nace de 2 células. La célula del varón aporta 23 cromosomas y la célula de la mujer aporta 23 cromosomas. Total 46 cromosomas. 46 cromosomas forman al ser humano, que es el templo del Dios viviente, similar al templo de Jerusalén que fue construido en 46 años. Mas nosotros estamos construidos en base a 46 cromosomas. Pero necesitamos ser engendrados por el Espíritu Santo.
para que este templo pueda levantarse nuevamente, porque nuestro templo está en ruinas, está destruido. Nuestra salud física está destruida, estamos enfermos, dice, de cabeza hasta los pies. Nuestra mente está destruida con la educación del mundo, la educación babilónica, egipcia, griega, romana y científica está destruido. Necesitamos que sea construido. Necesitamos 46 cromosomas y el Espíritu Santo para nacer a vida nueva. Nosotros no queremos entender. Solamente hoy en día los que enseñamos, nos gloriamos de que Cristo está en el santuario celestial, purificando el santuario celestial. Eso es verdad y eso es correcto. Y nosotros necesitamos por fe entrar al lugar santísimo, al santuario celestial. Pero lo más importante es que Cristo entre, el sumo sacerdote entre a nuestro templo, a nuestro santuario de nuestra alma. Y oremos al Señor de que nos dé más tiempo, nos dé más gracia, más disposición, más interés, más hambre, para que podamos próximamente estudiar ese gran estudio del plan de salvación de la justicia de Cristo en el santuario viviente. Necesitamos estudiar los servicios del templo y el santuario y las fiestas. Necesitamos hacer un estudio porque el mensaje de la justificación por la fe debe comprenderse en relación con el santuario. A Lutero le faltó eso, pero a pesar de eso Lutero comprendió y dijo, el justo vivirá por la fe. Nosotros también estamos en camino a llegar a comprender que el justo vivirá por la fe, el justo predicará por la fe, el justo saldrá al campo por la fe, el justo se santificará por la fe. Gracias por vuestra atención, que el Señor los bendiga, hasta el día de mañana. Amén.